ante la inauguración del seminario Transformando Ciudades, Encuentros por una Educación para el Desarrollo Sostenible, la cual comenzará con una conferencia inaugural en un brevísimo instante. Ahora sí, presentamos a la doctora Alejandra Torres para el desarrollo de la conferencia inaugural del seminario Transformando Ciudades. Bueno, buenas tardes a todos, querido intendente, secretarios, compañeros del gabinete y a todos los participantes de este importante evento que nos ven virtualmente. Ante todo, muchísimas gracias por su participación y estar acá. Bueno, tengo a mi cargo el rol de moderadora del primer panel. La verdad que es un orgullo y un desafío. Muchas gracias, Horacio y a todo su equipo. Y sobre todo por un tema tan importante como es la temática de la educación, como bien lo señaló Martín, ¿no? La educación siempre ha sido la herramienta fundamental que han tenido los pueblos para poder avanzar. Ya lo decía el presidente, el expresidente Mandela, cuando en su lucha en el país africano. Pero también importante porque ha sido en esta última década la mayoría de los pueblos y de las naciones que han firmado este pacto de la Agenda 2030 han trabajado mucho en toda la cuestión vinculada con la ampliación de la cobertura de los estudiantes en los distintos ciclos, así como también en el mejoramiento de la calidad. Sin embargo, hoy, más que nunca, después de la irrupción de la pandemia que incrementó la brecha, especialmente entre los que menos acceso a determinados servicios y la gente más pobre con relación a otros, donde vemos dificultades muy serias en determinados temas como la lectura, la comprensión y el tema de las matemáticas. Este tipo de seminarios constituyen una necesidad porque el desafío para emprender este mundo que también ha descrito Martín es un mundo que necesita una revisión de sus contenidos curriculares, como la ciudad de Córdoba lo ha realizado incorporando temáticas muy importantes y oportunas que tienen que ver con la cuestión de la tecnología, la programación, la robótica, cuestiones claves que necesitan nuestras niñas y nuestros niños para poder afrontar los desafíos del futuro. Así también, y la incorporación de una temática que van a hablar nuestros disertantes, que son expertos de UNESCO, que ahora voy a proceder a presentarlos, que tienen que ver con cuestiones que muchas veces se han visto o se han soñado o se han escuchado como si fueran cuestiones vinculadas con la astrología. Me acuerdo cuando dábamos clase, muchos de aquí, de los docentes o de las directoras que estaban presentes en oportunidades que hacíamos cursos vinculados con el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los directores, hablábamos de las habilidades socioemocionales, hablábamos de los valores, hablábamos de cuestiones que parecían que eran como cuestiones que no correspondían a la educación. Sin embargo, hoy más que nunca, el enfrentamiento que nos lleva a salir de esta pandemia de la forma menos dolorosa posible es que estos chicos, nuestros niños y nuestras niñas incorporen estos valores, estas habilidades, que son las que van a hablar justamente nuestros queridos disertantes. Los disertantes van a tener 20 minutos cada uno y después va a haber la posibilidad de que respondan a las inquietudes y a las preguntas que ustedes vayan a ir formulando, por eso tienen un formulario en la página para poder expresarse. Son grandes maestros y van a enfocar la temática del derecho a la educación como herramienta para un desarrollo sostenible desde una perspectiva del ciudadano, que es el protagonista fundamental para el logro de los objetivos del 2030. Nos van a acompañar Romina Kasman, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina, o sea que es una
una ciudadana argentina que nos va a acompañar. Tiene una maestría en Educación Internacional en la Universidad de George Washington, Estados Unidos, y una maestría en Economía por la Educación y el Emprendimiento en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos. Actualmente es especialista en educación de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José, Costa Rica, liderando los proyectos del sector en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, es decir, de la mayoría de los países de Centroamérica. Anteriormente trabajó 7 años en los departamentos de Desarrollo Humano, Educación y Empleo y Desarrollo Social de la Organización de los Estados Americanos, coordinando iniciativas en educación en valores y prácticas democráticas y de diálogo político entre el Ministerio de Educación y otros actores clave. Tiene cerca de 15 años de experiencia en el diseño y en la implementación y evaluación de programas en educación cívica y ciudadana y temas relacionados en los organismos internacionales y sociedad civil, así como también el desarrollo de procesos de formación en dichos temas para educadores, estudiantes, hacedores de política y en preparación de materiales educativos. Yo ahora quiero, bueno, acá la tenemos presente, un gusto, Romina, después te cedo la palabra y después voy a hablar de Cristian para que nos queden los antecedentes más cercanos a su disertación. Muchísimas gracias y te cedo la palabra. No sé si los saludo nuevamente, no sé si está de más o está bien. Buenas tardes con todas y todos de nuevo. Deseamos que es un honor para nosotros, tanto para mi colega Cristian Bravo, como también para mí. Mi nombre es Romina Casman, de la UNESCO. Es un honor estar en este espacio. Agradecemos mucho a la Intendencia de la Ciudad de Córdoba, la Agenda de Educación 2030, que todos y todas conocen más como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Esta agenda no está desvinculada a nuestra realidad, es un marco, es un motor para la transformación. No hay transformación sin educación, ¿no? Y esto lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? La educación, el derecho a la educación, en el centro no solo de este periodo que vivimos, en el que convivimos, en el que aprendimos a comprender lo que está sucediendo, sino también la educación como el pilar de la recuperación de la pandemia, ¿no? Y cuando uno habla de recuperación, no habla solamente de actitudes individuales, sino también de actitudes comunitarias, de construcción de acción colectiva, porque esa transformación además tiene que ver con la convivencia y tiene que ver con la cohesión social. Y algunas de las cosas que puso a prueba esta pandemia, al mismo tiempo que exacerbó las desigualdades que hemos visto en los distintos ámbitos, fue la forma en que convivimos, la forma en que nos comportamos con el otro, los conceptos de solidaridad, de bien común, todos esos conceptos que tienen que ver con la cohesión social, ¿no? Y los desafíos de la cohesión en sociedades desiguales, ¿no? Y cómo esa cohesión es tan necesaria para poder sobrevivir a las situaciones, adaptarse, recuperarse y planificar ese futuro. Entonces, aquí es lo que les mencionaba hace unos minutos, que tiene que ver con esta imagen, ¿sí? Que yo creo que algunos de ustedes la conocen, que tiene que ver con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 objetivos, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué si estamos hablando de educación, ¿no? Vemos los otros objetivos? Primero, porque esta agenda tiene que ver con la interrelacionalidad entre los derechos. Cada uno de estos 17 objetivos representa 17 derechos a los cuales los países, los Estados miembros se comprometieron en garantizar. Lo adoptaron en septiembre del 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y esta imagen lo que quiere decir es que sin educación no hay salud, sin educación no hay igualdad de género, sin educación no tenemos agua limpia y saneamiento, pero sin agua limpia y saneamiento y igualdad de género no se cumple el derecho a la educación, lo mismo la salud y el bienestar. Y así podría seguir sucesivamente, ¿no? Y vincular con pobreza, con energía, con trabajo, con industria, con ecosistema, con la paz y la justicia, ¿no? O sea, qué difícil es lograr la equidad, la inclusión, la justicia social en sociedades con altos índices de violencia. Entonces, lo primero que queremos dejar aquí, el mensaje, es la interrelacionalidad entre los derechos, ¿no? Y cómo la educación necesita de los otros derechos para realizarse y a la vez es un habilitador de los otros derechos. Y a su vez esta agenda también plantea
a las personas en el centro. ¿Qué quiere decir? Como sujetos de derecho, pero a su vez como aquellos que van a hacer posible cada uno de estos 17 objetivos. Es decir, que esta agenda no es posible sin nosotros. Y para que sea posible junto a nosotros, tenemos que lograr todos estos derechos al mismo tiempo. En discursos de anteriores décadas, ¿no? Uno lo que veía es, bueno, si logro este objetivo, no logro el otro, ¿no? Digo, eso se daba, por ejemplo, en temas de economía, con temas de trabajo, crecimiento, desarrollo humano, educación. Es decir, había una pugna entre metas. Aquí no hay pugna. Esta agenda lo que dice es todos los derechos, todas estas metas tienen que avanzar al mismo tiempo porque una está interrelacionada con la otra. Entonces esa visión holística con las personas en el centro para no dejar a nadie afuera y no dejar a nadie atrás. Y finalmente, que es el objetivo 17, que tiene que ver con las alianzas. Es algo, mire, vamos a poner un ejemplo muy concreto en lo que ha sucedido durante la pandemia y, por ejemplo, en el caso de la educación. Aun cuando los estados tienen el deber indelegable de garantizar el derecho a la educación, la pandemia nos sorprendió a todos, no sabíamos cómo manejarnos, ¿no? A todos los actores educativos. Y si no hubiera sido por el esfuerzo de cada uno, estudiantado, las y los docentes, directivos escolares, autoridades, los vecinos, las familias, la continuidad educativa, el derecho a la educación no hubiera sido posible. Ese es un ejemplo de alianzas. Entonces lo que yo le quiero decir es que todos tenemos que cooperar, si bien hay un deber indelegable de los estados, de los gobiernos, esta agenda se hace con todos y para todos, ¿sí? Y eso significa que cuando decimos con todos y para todos es que todos tenemos que estar incluidos y tener iguales oportunidades para ser protagonistas de esta agenda. Entonces, esto es lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? El hecho de los derechos humanos, todos estos derechos son indivisibles, la educación como facilitador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la interdependencia y algunos pilares de esta agenda que tienen que ver con la reducción de las desigualdades, con la protección del medio ambiente, la promoción del desarrollo sostenible. La Agenda de Educación 2030 tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 y es, digo, en las palabras de nuestro secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, dice reconstruir, ¿no? Desde la pandemia, reconstruir mejor y hacerlo juntos. Y eso sabemos que la educación cumple un rol central. Por eso hoy no solo se está pensando, ¿sí? A nivel de educación, el qué de la educación, ¿no? El cómo de la educación, los propósitos de la educación, sino cómo esa educación va a contribuir a repensar los modelos de desarrollo. Es decir, repensar hoy la educación significa repensar, poner un pie en repensar los modelos de desarrollo, los modelos de consumo y los modelos de producción. Sin la educación no se puede lograr. Por eso es tan importante garantizar, hacer que todas y todos tengamos iguales oportunidades para acceder al derecho a la educación, una educación de calidad, inclusiva y con equidad y oportunidades a lo largo de la vida. Vamos a entrar en esos conceptos un poquito más adelante. Bueno, aquí yo les comparto, pueden googlearlo, nosotros hemos desde la UNESCO producido un documento que se llama Replantear Educación y lo que llama es a repensar, revisar, incluso es un documento del 2015 pero sumamente válido hoy, y que llama a repensar esa visión del capital humano de la educación, no la formación de la mano de obra, reemplazarla por la formación de ciudadanos y ciudadanas, de personas que son los protagonistas de los cambios, esos cambios que van a acelerar, que van a profundizar y van a hacer posible que todas y todos podamos acceder a esos derechos. Aquí están las metas de la Agenda de Educación, de la Agenda de Educación 2030, del ODS 4, y yo se las muestro de esta manera porque y lo que queremos sostener nosotros aquí en nuestro mensaje es que todas estas metas, ¿sí?, se necesitan mutuamente. Cuando uno habla de una educación de calidad, inclusiva y con equidad, tiene que ver con la calidad de la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Tiene que ver con asegurar el acceso a la educación y formación técnico-profesional y la educación superior, con habilidades para el trabajo, con la igualdad de género,
con la educación de jóvenes y adultos, aprender sobre temas de educación para desarrollo sostenible y ciudadanía mundial, hablar de ambientes escolares que sean inclusivos y seguros, hoy más que nunca, temas de infraestructura, la bioseguridad, la formación de las y los docentes, ¿sí? Y además asegurarles el desarrollo profesional que merecen, no solo la formación, sino su carrera, y así su estabilidad, su bienestar, y también las becas para el acceso a la educación superior. ¿Qué quiere decir estas 10 metas que yo les invito a revisar, a googlear? Y es que, por ejemplo, la educación para desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, que hoy vamos a mirar en específico, no son lujos, ¿no? Sino que son parte de lo que hoy todas y todos debemos aprender a lo largo de la vida, ¿no? Y todas estas metas, además, aseguran un ecosistema de la educación, donde yo empiezo no solo en preescolar, sino en primera infancia, desde el momento en que nazco, y durante toda la vida tengo oportunidades de aprendizaje que me ayudan, me dan conocimientos y herramientas para que yo pueda lograr una vida digna, ¿sí? Y esto es lo que todas y todos necesitamos para ser protagonistas de los cambios. Entonces, voy a ir específicamente a la meta 4.7, que, bueno, digo, la pueden googlear también aquí, digo, no me voy a detener a leerla, pero habla de cómo promover el desarrollo sostenible. Básicamente es cómo enseñar el desarrollo sostenible. Entonces se habla, bueno, a través de la educación para desarrollo sostenible y estilos de vida sostenible, la igualdad entre los géneros, la promoción de la cultura de paz, la ciudadanía mundial, la diversidad cultural, en la educación en derechos humanos, la prevención de la violencia. Y aquí uno me podría decir, bueno, esto es una colección de conceptos, ¿no? Digo, es aquello que no, a veces uno dice, bueno, esto en los mandatos, en este tipo de declaración, lo que no entraba se puso aquí con comas. Y yo lo que les quiero llamar es a pensar en esta visión holística de lo que es la calidad, la equidad y la inclusión educativa. Una visión holística, ¿sí? Una visión holística en la cual, ¿sí?, no es posible que yo enseñe acerca de desarrollo sostenible, acerca de cómo de habilidades para transformar el mundo, ¿sí? Sin pensar en la igualdad entre los géneros, sin pensar en la cultura de paz, sin pensar en la educación para la ciudadanía mundial. Lo que quiero mencionar, digo, yo, por ejemplo, hace 20 años que me dedico a temas de educación cívica y ciudadana, y realmente estos temas muchas veces se enseñaban, por ejemplo, en la cívica, las reglas de juego de las instituciones, ¿no? O aprender sobre las leyes, o aprender sobre, sí, los derechos políticos, sociales, civiles, pero no se veían temas de igualdad de género, de educación en derechos humanos, de diversidad cultural. Hoy no es posible enseñar uno sin el otro, ¿no? Entonces, esta visión holística es la que nosotros queremos promover, y que el desarrollo sostenible para desarrollar en las y los ciudadanos, en las personas, las habilidades, los conocimientos, las herramientas para transformar el mundo, necesitamos instalar estos principios, estos valores y los comportamientos que lleven hacia eso, y se logra a través de estas habilidades que cultivan de alguna manera lo que es la conciencia de pertenencia a una humanidad común, a reconocer, valorar, respetar y apreciar la diversidad, y aprender a convivir y a transformar juntos, aprender a dialogar, a construir consensos, a deliberar, a respetar las diferencias y a buscar el bien común entre todas y todos. Entonces, bueno, un poco acá yo ya les hablaba de lo que es la educación para la ciudadanía mundial. Y bueno, este es un área estratégica del sector de educación de la UNESCO, lo mismo que la educación para desarrollo sostenible. Y bueno, básicamente contarles que hay unas dimensiones conceptuales, ¿sí?, que tiene la educación para la ciudadanía mundial, y aquí yo me voy a parar y ya dejar a Cristian, pero yo quiero invitarles a pensar estas 3 dimensiones, la cognitiva, la socioemocional y la conductual, también desde una visión holística, integrada, porque uno habla de los conocimientos, ¿no? Y claro, se trata del pensamiento crítico, de aprender a pensar en variables económicas, políticas, sociales, todas juntas en los niveles, ¿no? O sea, tener ese pensamiento estructural en los niveles local, nacional, regional, global.
La socioemocional es el sentido de pertenencia a una humanidad común, compartir valores, responsabilidades, la empatía, la solidaridad, todo lo que venimos hablando. Y ahí me detengo solo un segundo para decir, cuando uno dice, el sentimiento de pertenencia a una humanidad común es como pensar en la globalización, ¿no? Yo lo que le digo es, sí, pero la humanidad común empieza por tu familia, empieza por tu vecino, empieza por el que tenés al lado, empieza por tu aula, empieza por tu comunidad. Pensar en la humanidad común no es ya irse a un ciudadano global, es empezar a construir eso desde mis relaciones cotidianas. Desde mi experiencia, lo más importante de todo es tener una sociedad cohesionada en la cual todos nos sintamos incluidos, todos sintamos que tenemos oportunidades, porque esa es la sociedad que va a construir, que va a hacer que tengamos eso que decía el intendente hace un ratito, el ímpetu, esas ganas de transformar. Participar, si uno lo busca en el diccionario, quiere decir ser parte. Si yo no me siento parte, no voy a participar para transformar. En mi experiencia, en distintos países trabajando con jóvenes, me preguntan, ¿no?, en los talleres, ¿y yo por qué tengo que transformar? ¿Y yo por qué tengo que ser esa persona? Entonces, cuán importante es formar el liderazgo, y aún más en ese sentido de solidaridad de bien común y el sentido de solidaridad y de construcción del bien común para con el otro, porque, hay un proverbio sudafricano que dice, yo soy porque tú eres. Y yo soy porque tú eres porque nosotros somos, ¿no? Esa visión rusoniana donde uno no es si no es en el seno de una comunidad. Y la dimensión conductual que tiene que ver con la acción. Entonces yo lo que invito a pensar, y que esto en los currículos todavía no se refleja bien, falta un trabajo en el mundo. La UNESCO tiene varios estudios donde en el nivel preescolar y primario se privilegian las habilidades socioemocionales. En la secundaria se privilegia más lo cognitivo y lo conductual no se privilegia tanto. Y entonces el llamado, de alguna manera, el mensaje es el llamado a la acción, a la participación, ¿no? A que haya muchos más líderes empoderados, pero que tengan conocimiento, es decir, que sean liderazgos y que todos nosotros tomemos decisiones en la vida política, social, económica, donde sea, basadas en el conocimiento y basadas en principios y valores arraigados a los derechos humanos, la equidad, la justicia social, la inclusión y la igualdad de los géneros. Con esto dejo y le dejo paso a Cristian y les agradezco muchísimo por su atención. Bueno, hermoso. Muchas gracias, Romina. Creo que mi conexión ya está bien, creo que se escucha adecuadamente, ¿no? Así que para retomar un poco también la presentación que hacía mi colega, comentarles un poco más sobre la historia de Educación para el Desarrollo Sostenible como programa dentro de la UNESCO también, y cómo se ha ido trabajando también desde el sistema de Naciones Unidas este concepto. Ya lo comentaba el intendente también y quienes nos han antecedido, ¿cierto?, que este es un tema de larga data. La educación para el desarrollo sostenible comienza a ser una preocupación para el mundo hace más de 50 años, digamos, con la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, y desde ahí en adelante es que se ha entendido que el rol de la educación es central para poder transformar las mentes, ¿cierto?, las maneras en que las personas se relacionan y también los comportamientos de las personas. En ese sentido, la UNESCO ha tomado la bandera y el liderazgo de la educación para el desarrollo sostenible desde la década de Naciones Unidas para la educación para el desarrollo sostenible, que empezó en el siglo XXI recién. Entonces llevamos estos 20 años desde la UNESCO trabajando para poder promover este enfoque desde la educación a partir de diferentes programas que, como les voy a mostrar a continuación, ¿cierto?, tienen su última expresión ahora en la hoja de ruta y marco EDS para 2030. Entonces, contarles un poco también, esto es bien importante, que la educación para el desarrollo sostenible, así también la educación para la ciudadanía mundial, son enfoques holísticos de la educación. En el fondo, la educación para el desarrollo sostenible tiene y ha tenido históricamente diferentes expresiones. Tenemos, por ejemplo, la más conocida, ¿cierto?, y la que vemos constantemente en nuestros espacios educativos, que tiene que ver con la educación ambiental, ¿cierto?, que lo que hace de alguna manera es construir este mejor entendimiento entre el ser humano, la naturaleza, y de alguna manera promover ese cambio conductual del que hablaba Romina anteriormente. Sin embargo, también hay otras expresiones que se han ido construyendo a partir de diferentes, por ejemplo, compromisos o pactos internacionales como el Acuerdo de París, ¿cierto?, o la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que han promovido también diferentes pedagogías para enfrentarlo. Tenemos, por ejemplo, la educación para la acción climática o la acción para el empoderamiento climático, que busca principalmente construir una sociedad con una profunda apreciación del desafío climático. En el fondo, entender cómo el cambio climático impacta nuestras vidas y nos permite entonces prepararnos no solamente para mitigar sus efectos, sino también para adaptarnos
Aquí es clave, por ejemplo, el informe que comentaba el intendente, ¿no? El informe del panel intergubernamental por el cambio climático que salió recientemente, que dice que estamos en un punto de no retorno, un punto en el que ya todas las acciones que tomemos, digamos, solamente nos van a liberar de estar en el peor escenario posible, pero aún así vamos a llegar a una temperatura que va a sobrepasar los 1,5 grados en calentamiento del planeta. Entonces es importante acá también pensar que la educación tiene que reorientarse ya no para tomar medidas de mitigación, sino más bien para cómo nos adaptamos a esta nueva realidad y a este nuevo clima que vamos a vivir en todo el mundo. Lo hemos visto, ¿no? Vemos incendios en diferentes regiones del mundo, vemos también inundaciones en lugares donde antes no las había y veranos cada vez más cálidos. Entonces vemos también ahí que desde ese punto de vista la educación tiene que preparar a las personas para poder también responder a estos desafíos. Por ejemplo, en el Caribe, para traerles un ejemplo más regional, ¿cierto? La educación se ha enfocado mucho en la reducción de riesgos de desastre. Y eso es porque las islas en particular son frágiles, ¿cierto?, frente a los cambios climáticos que estamos viviendo. Entonces la educación tiene un rol central en preparar a las personas para poder responder a esos nuevos desafíos. ¿Qué es lo que vamos a entender holísticamente como educación para el desarrollo sostenible? Primero, que es un proceso de enseñanza y aprendizaje permanente, integral y transformador. Se va a tratar de una pedagogía que no solamente se preocupa de los resultados del aprendizaje, sino también de la pedagogía, la forma en que entregamos estos aprendizajes y también el entorno, la manera en donde se produce este conocimiento. A partir de eso, entonces, la EDS lo que busca es construir conocimiento, desarrollar habilidades, actitudes y valores que nos ayuden a construir este futuro sostenible, pero no solamente para nuestra generación, sino también para las generaciones futuras, reevaluando constantemente qué, dónde y cómo aprendemos para integrar las diferentes dimensiones que tiene no solamente, digamos, el cambio climático, la resiliencia, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sostenible, sino también asociarlo a la igualdad de género, al marco de derechos humanos, a las estrategias de paz y no violencia y a la diversidad cultural también para lograr verdaderos estilos de vida sostenibles. Entonces, a partir de eso, tenemos un nuevo marco acá en la UNESCO que ha estado en vigencia desde el año 2020, que es el marco EDS para 2030 hacia el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este nuevo marco lo que hace es reconocer el rol que tiene la educación en promover el alcance de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, entendiendo que en la transformación de los comportamientos, ¿cierto?, la manera en que nos relacionamos y lo que aprendemos, está la clave para poder lograr esos grandes acuerdos a nivel país. Entonces, por ejemplo, ese marco establece 3 énfasis en particular, uno que tiene que ver con el énfasis que tiene la educación para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, y un énfasis también en la gran transformación, en esta acción transformadora que busca cambios estructurales y también se hace cargo de este futuro tecnológico que comentaba anteriormente también, por ejemplo, el intendente, ¿no? Hay desafíos muy interesantes en este campo. El tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, o cómo se incluyen en los programas educativos de los programadores y las programadoras ciertas consideraciones para que, por ejemplo, tecnologías de reconocimiento facial o tecnologías que ayuden en la toma de decisiones no tengan sesgos raciales, sesgos de géneros de ningún tipo. Entonces la educación tiene también un rol central ahí en la manera en que nosotros vamos a vivir el futuro en base a la tecnología y cómo ha estado aportando también a nuestra sociedad. Y finalmente, una de las prioridades o ejes que tiene este marco también tiene que ver con comprometer a todos los países, ¿cierto?, a abogar y movilizar los recursos, no solamente financieros, para lograr esta meta. Y para eso, este marco se construye en base a lo avanzado en las etapas anteriores del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible. Antes de esto teníamos el Global Action Program, que lo que hacía era entregar recursos, ¿cierto?, no solamente a partir del acompañamiento a los países para que desarrollaran iniciativas que lograran impactar a nivel país el sistema educativo y también a las comunidades. Y para eso entonces definió 5 ejes de trabajo que son los mismos que hemos mantenido por el éxito que vemos también en la manera en que ha logrado trabajarse a nivel nacional esta temática. Por un lado tenemos el desarrollo y la integración del desarrollo sostenible en las políticas, no solamente políticas educativas, sino también políticas que promuevan el desarrollo y la integración de las diferentes dimensiones de este desarrollo. Tenemos también un área estratégica que tiene que ver con transformar las escuelas o los entornos educativos, logrando que las personas puedan vivir lo que aprenden y aprender lo que viven. Porque al final, gran parte de lo que significa la adopción de estilos sostenibles implica no solamente la innovación, sino también el modelaje de ciertas actitudes y comportamientos que logre efectivamente mantener un desarrollo sostenible.
También hay un eje en particular, que es el eje que tiene que ver con la formación de docentes y educadores y educadoras, que es entregar precisamente desde el ámbito educativo herramientas para abordar esto en los diferentes contextos, para lograr empoderar a las juventudes como agentes de cambio clave y que a partir de eso las juventudes puedan vincular también acciones a nivel local para que sean las comunidades quienes desarrollen planes de acción y logren implementar a partir de aquello diferentes acciones que promuevan también un desarrollo sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos entonces que de aquí a 2030 tengamos gobiernos que están integrando la EDS en sus diferentes políticas, que tengamos a estudiantes que estén viviendo, ¿cierto?, los procesos de cambio que se necesitan para lograr la mitigación y la adaptación no solamente al cambio climático, sino también a las múltiples crisis que hemos vivido, entre ellas la de la pandemia por COVID actualmente. Buscamos también entonces que los y las docentes y educadores y educadoras tengan también el capital para poder trabajar a partir de ello y tratar estas temáticas en aula. Y como les comentaba, que la juventud, ¿cierto?, se empodere para desarrollar y guiar estos procesos de cambio también a nivel comunitario. Comentarles también brevemente que este año en particular, en mayo, se realizó la conferencia de Berlín, que fue la conferencia mundial de la UNESCO para la educación para el desarrollo sostenible. Esta conferencia contó con más de 2.800 participantes de 160 países y más de 10.000 espectadores en formato virtual, entendiendo que por la pandemia la conferencia también tuvo que ser en este mismo formato. Y en esta conferencia se presentaron dos situaciones en particular que quiero comentarles en este momento. La primera es que lanzamos como UNESCO un informe que se llama Aprender por el Planeta, que lo que hace es comparar cómo los diferentes países a nivel de estudio de casos, ¿cierto? En el caso de Latinoamérica creo que estaban Costa Rica y México, cómo se integra la educación desde el punto de vista ambiental en los programas educativos y en qué medida entonces también esto se monitorea y se integra también en las diferentes políticas. Ese informe lo pueden encontrar disponible, podemos compartir con ustedes luego también el enlace, pero lo pueden encontrar en nuestra página web institucional también. Y el otro documento que es muy importante también, y creo que puede ser interesante para lo que están articulando ustedes ahora como plan de trabajo, tiene que ver con la Declaración de Berlín sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, que es un compromiso amplio de los 160 países o estados miembros de la UNESCO, en que se pide un llamado urgente a la acción, un llamado urgente que busca acelerar la sostenibilidad desde todos los ámbitos y sobre todo la acción climática a través de la educación, con un compromiso real en promover la educación para el desarrollo sostenible, entendiéndola en este concepto integrador de la Meta 4.7, para lograr, digamos, poder transformar el mundo a través de la educación. Para cerrar, comentarles brevemente que a nivel de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO con sede acá en Santiago, estamos trabajando en una serie de iniciativas asociadas a educación para el desarrollo sostenible. Por un lado, ¿cierto?, tenemos el proceso de iniciativas país, en el que estamos acompañando el proceso de transformación y elaboración de política pública en educación para el desarrollo sostenible con diferentes países. De momento contamos, por ejemplo, con la participación de Costa Rica, de Honduras, ¿cierto?, por nombrar algunos, Perú también, que están trabajando actualmente en un mapeo de diferentes iniciativas en todos los sectores de gobierno que tienen relación con educación para el desarrollo sostenible. Porque en este tipo de acciones es muy importante evitar duplicar esfuerzos y más bien construir y armar sinergias que nos permitan entonces articular los diferentes esfuerzos que están haciendo las diferentes instituciones públicas y también la sociedad civil. Tenemos también una participación en una comunidad de aprendizaje y práctica que con funcionarios y funcionarias de Ministerios de Educación y Medio Ambiente, junto al programa Euroclima de la Unión Europea, para también entregar herramientas para diseñar políticas efectivas que tengan a la educación también en su centro para promover un desarrollo sostenible. En los próximos meses también, probablemente a finales de septiembre, vamos a lanzar también desde la oficina de Santiago una guía para juventudes que lo que busca también es promover el activismo de las juventudes en esta temática y entregar instancias de capacitación también para que lo puedan hacer de mejor manera y trabajar de manera articulada a nivel regional, construyendo o sentando las bases para una plataforma regional que les permita incidir de manera mucho más directa con los diferentes gobiernos y estados. Y finalmente, que es un esfuerzo interagencial, estamos trabajando también en unos lineamientos de acción climática desde el sector educativo con agencias hermanas como UNICEF y PNUMA, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para poder generar también orientaciones claras a quienes toman las decisiones en la política para integrar esto en sus diferentes espacios. Así que, sin más, les agradezco mucho este espacio y vuelvo también ahora la palabra a mi colega Romina Casman para el espacio de preguntas, si es que hay alguna. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Excelentes las dos exposiciones. No te presenté, así que quiero sí. Bueno, muchas gracias, Cristian. Y bueno, estamos muy abiertos a las preguntas. Agradecemos de nuevo a las autoridades esta posibilidad. Y bueno, siempre aquí a disposición para continuar la colaboración y apoyando los esfuerzos. Muchísimas gracias. Quiero decir que excelentes las dos exposiciones, tanto de Romina como de Cristian. Me quedó pendiente leer la hoja de vida de Cristian Bravo Araya y no quiero dejar pasar porque realmente tiene una historia laboral muy, pero muy interesante. Es consultor en Educación para el Desarrollo Sostenible de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO Santiago, en el mandato de fortalecer las estrategias y las redes regionales respecto a la educación por el desarrollo sostenible. Durante su carrera trabajó en muchísimas instituciones públicas, ONG y en organismos intergubernamentales de los ámbitos de educación, inclusión, sostenibilidad, derechos humanos y participación, memoria histórica, etc. Realmente ha sido un lujo escuchar estas dos presentaciones que van muy en línea. Me llamó la atención, pero yo creo que a ustedes también. Va muy en línea con la posición de nuestro intendente y con todo lo que se materializó en el plan de metas que tiene la gestión municipal, que es 2023, y donde claramente cada una de las líneas estratégicas, especialmente la de educación, están asociadas a un objetivo de desarrollo sostenible. Quiero decirles también que más de 300 personas la están escuchando y la están viendo, y me quedo con esto para pasar a las preguntas. Quiero cosas que me quedaron de las exposiciones. Primero, la educación es un eje transversal, nos queda claro, ¿no? La educación es la base y es el eje transversal que nos va a permitir, a través del protagonismo del ciudadano, el cumplimiento de los logros de la Agenda 2030. Ver la educación en su mirada holística y tener presente el tema de la ciudadanía mundial. Me encantó esto de repensar la educación en base a estas pautas, a estas miradas, no solamente hablar de los contenidos académicos ni de las habilidades socioemocionales, sino incorporar dentro del contenido lo conductual, que me parece que tiene que ver muy directamente con esto de la participación de los ciudadanos en su relación con el otro. Y entender que si el otro está mejor, lógicamente estamos mejor todos nosotros. Acá llegaron algunas preguntitas, alguna va dirigida a Romina directamente, y dice así: pensando en lo que decís de la concepción de ciudadanos y ciudadanas, ¿qué importancia te parece que tienen las garantías de los derechos sociales y económicos en relación a los procesos educativos? Romina, si te leo otra, si quieres, y esta la deciden ustedes. Les hago 3 preguntitas. ¿Qué herramientas concretamente se pueden construir en los barrios para trabajar la educación en el desarrollo sostenible? Y la última preguntita que les aporte, porque hay muchas más, pero no quiero demorarlos porque ha sido sumamente rica las exposiciones. ¿Qué articulaciones pueden pensarse de la educación formal y lo no formal para alcanzar estos objetivos? Ustedes dirán quién contesta. Muchas gracias, Alejandra. ¿Me escuchan? Solo que me confirmen. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad y de nuevo, Alejandra, un lujo que estés de moderadora. Gracias por las preguntas. Respecto a la importancia de las garantías de los derechos, claro, y esto es lo que dijimos en un inicio y es oportuno volver a afirmarlo, ¿no? Cuando uno habla del derecho a la educación, ¿no? Del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, de la necesidad de garantizar ese derecho a la educación, no solo tiene que ver con el ámbito educativo, ¿no? Sino que tiene que ver con todos los otros derechos que tienen que ver con las personas, o sea, con el estudiante, que tiene que ver con su familia, que tiene que ver con sus comunidades. La educación es un ecosistema que forma parte de esas sociedades. Entonces, la educación puede, ¿sí?, contribuir a la movilidad social, ¿sí?,
pero también puede contribuir a reproducir más desigualdades, ¿no? Entonces eso, digo, por un lado. Por otro lado, con respecto a cuando uno piensa sobre educación ciudadana, educación para desarrollo sostenible, esta idea de transformar, esta idea de liderar, de ser protagonistas, ¿no? Desde el lugar donde uno sienta, ¿no? Hay gente que lo siente en la política, hay gente que lo siente en lo social, digo, en la universidad, en la escuela, en distintos ámbitos. Es necesario que nos sintamos incluidos, y que nos sintamos incluidos, y esto implica la inclusión no solo socioeconómica, sino el reconocimiento a nuestra diversidad, ¿no? A nuestras culturas, a nuestras historias, ¿sí? A nuestros sentimientos, a lo que somos, ¿no? Entonces, y en este sentido, el gran compromiso, ¿no? y el gran desafío que tenemos es cómo hacer que las poblaciones que se encuentran de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad, ¿no? y aquí incluyo a todos los grupos en esa situación, puedan tener las mismas oportunidades, no solo a nivel legal, sino a nivel efectivo. Por eso es tan importante el concepto de igualdad como el concepto de equidad, es decir, hacer efectiva esa igualdad, ¿no? Que todos tengamos efectivamente esas oportunidades. En un informe de la OEA y el PNUD del año 2010, se empieza a hablar, ¿sí? De ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y entonces el ciudadano de primera es el que puede acceder a todos esos, efectivamente, ¿no? Acceder a todos esos derechos, y el ciudadano de segunda, ¿no? Entonces imaginen quién participa. Entonces, cuando yo hablo seriamente del concepto de participación, hablo de inclusión, hablo de equidad. Yo soy politóloga y algunas personas, o sea, he dado varios talleres, y una vez un maestro me dijo, al preguntar sobre una pregunta de la democracia, ¿no? Entonces me dijo, bueno, para mí la democracia es que yo tenga iguales posibilidades de elegir que ser elegido. ¿Qué quiere? Es muy profundo esto, ¿no? Es decir, que yo cuente con las herramientas, con los conocimientos, con la capacidad de discernir, de pensar, de elegir, pero a su vez que yo tenga las mismas chances de estar ahí en ese lugar, de que otro me pueda elegir, ¿no? Entonces yo creo que eso forma parte de esa sociedad. Y también el tema de los derechos sociales, económicos, ambientales, políticos, civiles, todo tiene que ver a ese ecosistema que hace a la cohesión. Sin cohesión social, sin fortalecimiento de los lazos sociales. Por eso cuando a mí me preguntan, bueno, de las primeras cosas en esta pandemia que más han sufrido es los lazos sociales. Y nuestras sociedades ya vienen sufridas de eso, ¿no? Lo que ha sido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Nuestra historia no es gratis en cuanto a regímenes dictatoriales, reformas del Estado. Es decir, somos sociedades que estamos reconstruyendo las relaciones, los lazos, reconstruyendo el diálogo, aprender a convivir. Entonces, lógicamente, esta igualdad, la equidad, la justicia social son base. Y termino con esta pregunta y después contesto las otras dos, no te asustes, Alejandra, que las contesto rápido. Respecto, hay un autor que les recomiendo mucho, bueno, que para los politólogos que vemos los temas de democracia es como uno de nuestros pilares, es Guillermo Donner. Y Guillermo Donner hablaba de la intrínseca relación entre la democracia, el Estado y la ciudadanía. Y entonces él decía que no hay, por supuesto, no hay democracia sin ciudadano, no hay ciudadano sin Estado. Porque si yo no tengo un Estado que me garantice efectivamente el ejercicio, el disfrute, el acceso, ejercicio, disfrute de esos derechos, pues no voy a tener ese ciudadano. No hay ciudadano de primera y de segunda, hay ciudadano. Y si no está ese ciudadano con esas mismas posibilidades, entonces no hay esa democracia, ¿no? Y el trabajo que hacemos en educación ciudadana para la ciudadanía, o como la querramos llamar en los distintos países, tiene distintos conceptos, es democratizar, ¿no? El trabajo, el desafío de nuestros países es cómo democratizamos las relaciones sociales, políticas, económicas. Con respecto a lo que hablaban del tema de las articulaciones, yo les quiero llamar a algo. Creo que la pandemia, la segunda y tercera pregunta, la pandemia lo que ha hecho es correr, no voy a decir borrar, pero de alguna manera presentar el ejercicio, correr los límites, integrar, vincular la familia, las comunidades y las escuelas. Lo dije en la primer filmina, el objetivo 17 de la Agenda de Desarrollo Sostenible son las alianzas. No se pudo haber logrado la continuidad educativa en donde se logró
¿no? Porque sabemos que en algunos lugares no fue posible, no, a muchos niños, niñas, adolescentes excluidos, adultos también, se logró por esas articulaciones. Y cuando uno habla entonces del ejercicio de la ciudadanía, como les digo, no es solo la parte política, ciudadanía es haber hecho eso, haber todos aportado el granito de arena a garantizar la continuidad educativa. Y esa ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía es un continuo, no se detiene en la escuela. Yo no es que enseño ciudadanía o desarrollo sostenible en la escuela, no, lo enseño en la escuela, en vínculo con la comunidad, en vínculo con la familia, y es así que uno logra el ecosistema de los cambios. Entonces el llamado es a esa articulación, ¿no? Y también al empoderamiento de distintos actores para juntos decidir, cuando uno habla de qué educación, para qué, y para qué modelo de desarrollo, no puede ocurrir solo dentro de la escuela, sino que necesita del conjunto de todos los actores para saber, primero, qué sociedad quiero, cuáles son mis metas, y desde ahí ver cómo la educación se ordena hacia eso. Prometo ser más corto si hay tiempo para más preguntas, Alejandra, perdón, pero fueron muy buenas preguntas. No, precioso, excelente, la verdad que un placer escucharlos, creo que todos estaríamos horas porque son muy ricas y nos ayudan mucho en este proceso de transformación que estamos queriendo junto con todo el gabinete llevar adelante en esta querida ciudad de Córdoba liderada por Martín. Bueno, nos queda solamente agradecerles porque ya es muy tarde, pero decirte que te vamos a volver a invitar si Horacio nos permite, porque esto de empoderamiento, articulación pública-privada y construir en base a la educación este ecosistema que no nace solamente de una educación, como bien lo señalaron ustedes, nace desde la educación, pero nace del ámbito familiar, de la construcción de la sociedad. Cada uno en el lugar que está debe tratar de fortalecer este ecosistema en términos de valores, en términos de conductas, en términos, ¿no es cierto?, de conocimiento. Bueno, mil gracias. Nuevamente, un placer, un orgullo para nosotros tenerte, y a todos los demás, muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente webinar. Gracias, buenas tardes.